nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, sabemos que todas nuestras necesidades han sido puestas delante de ti, Señor, y tú has escuchado cada oración. Y mi Dios, por la fe recibimos, Señor, todo lo que tienes para nosotros. Gracias porque tu palabra dice que tú escuchas, Señor, y darás tus respuestas en el momento que tú lo consideres adecuado. Y sabemos que siempre tu respuesta es la mejor, Señor. Por eso te damos gracias, mi Dios, por eso te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, por favor, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Hemos estado ya estudiando algún tiempo el libro de Apocalipsis, es un libro apasionante. Capítulo 3, por favor. Del versículo 1 estaremos estudiando empezaremos el estudio hoy de la iglesia a Sardis. Es un mensaje sumamente importante en la iglesia de Sardis. Es una iglesia a la que el Señor confronta, como a cada una de las otras iglesias, el Señor confrontó de una manera fuerte, pero por alguna razón, la iglesia de Sardis nos refleja a esa iglesia que de una manera consideraba que estaba bien, pero realmente Dios, que ve todas las cosas tal como realmente son, veía la situación tal y como estaba realmente dentro de la congregación. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, versículo 6, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, en este pasaje, en este mensaje a la iglesia, empezamos en el versículo 1, es Jesús el que está dando el mensaje a la iglesia, pero en el versículo 6 se nos habla que es el Espíritu Santo el que está dando el mensaje a la iglesia. Y en este tiempo el Espíritu Santo sigue hablando a nuestras congregaciones, porque a veces como que uno se acomoda. Fíjense que es interesante porque la iglesia de Sardis, la ciudad de Sardis estaba en una montaña, en un peñasco, y ellos consideraban que estaban tan seguros ahí. Pero con el tiempo la ciudad creció y tuvieron que hacer otra extensión de la ciudad en la parte de abajo, pero ellos consideraban que era una ciudad que nadie iba a conquistar. La historia nos muestra algo diferente, porque a lo largo de la historia la ciudad fue conquistada varias veces. Pero en esa ciudad se había establecido una iglesia, no sabemos si estaba en la parte norte o en la parte del valle de la ciudad. Pero es interesante que el Señor le da en este versículo 1 a la iglesia de Sardis, se presenta hay dos cosas que lo describen, dos aspectos que describen al Señor. Él dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Otra vez, el mensaje llega a través del mensajero, del pastor, del ángel, el que cuida a la iglesia. Por eso los que predicamos la palabra o la enseñamos en la escuela dominical, en los estudios bíblicos, lo que sea, somos responsables delante de Dios de lo que estamos diciendo, porque muchas veces como pastores recibimos el mensaje de Dios y a veces queremos suavizarlo para que no llegue tan fuerte a la gente, porque no queremos ofender a la gente. Pero aquí el mensaje dice que el Señor le manda este mensaje a la iglesia de Sardis, al ángel de la iglesia, y muchos piensan que es el pastor. Y dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es interesante que este título que Jesús usa en cuanto a la iglesia de Sardis, ya lo usó en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Si usted va conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis 1, 4. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es decir, que había 7 espíritus
delante del Señor, delante del trono del Señor. Y muchos han pensado que esto se refiere a la unidad o a lo completo de Dios. También en capítulo 4, versículo 5, capítulo 4 siempre Apocalipsis, versículo 5, capítulo 4, versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces se menciona en varias partes esta descripción de los 7 espíritus, que representa realmente al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios, lo completo. Allá en Isaías capítulo 11, versículo 2, Isaías capítulo 11, en el versículo 2, ahí ya se describe el Espíritu de Dios teniendo, digamos, varios aspectos. Isaías capítulo 11, versículo 1 al versículo 2. Dice: saldrá una vara, Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y posará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, hace una referencia a los 7 espíritus. Entonces, de alguna manera, hay 7 espíritus delante del trono de Dios, y estos 7 espíritus, muchos lo consideran que es la perfección del Espíritu Santo. También la palabra nos menciona, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, dice que el Espíritu Santo es Dios mismo. Ahí cuando en el caso de Ananías y Zafira se nos habla de que cuando ellos mienten a Pedro le dice: no han mentido a los hombres, sino que a Dios había mentido el Espíritu Santo. Entonces es bien importante entender que al final de este pasaje o de cada mensaje de la iglesia siempre repite la misma frase: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia cristiana, sin importar la denominación que sea, tenemos que tener cuidado de poder escuchar realmente lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, porque podemos caer exactamente en el mismo error de Ananías y Zafira, de tratar de mentirle a él. Y este pasaje nos muestra que no hay nada que el Señor realmente no pueda conocer. En 1 Corintios 2:10, nos dice que el Espíritu Santo conoce la mente de Dios. Nadie más puede entender la mente de Dios, solamente el Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 10. Desde el versículo 9, dice 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿por qué muchas veces nos cuesta entender la voluntad de Dios? Porque no mantenemos una comunión íntima con el Espíritu Santo. Es interesante que muchas veces hay denominaciones o iglesias donde el Espíritu Santo se convierte casi en un objeto que uno puede manipular. Es decir, que hay iglesias donde el Espíritu Santo tiene que darme ciertos dones espirituales y como que le queremos dar órdenes porque consideramos que Él está ahí para servirnos. Y se nos olvida que el Espíritu Santo es Dios mismo. Otros lo consideran una fuerza impersonal. Otros lo consideran como que ya Él no sigue obrando en este tiempo. Hermano, la palabra está allí y nos muestra que el Espíritu Santo es el que está guiando a la iglesia en este tiempo. Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya, pero enviaré otro consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es el mismo que nos guía a la iglesia. Por ejemplo, ahí en Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16. Quien guía a la iglesia en este tiempo es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya, pero enviaré otro consolador para que esté con ustedes. El Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 16, 14, 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
otra vez. Entonces, es claro que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia en este tiempo. Entonces es importante aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay otros pasajes que nos hablan, por ejemplo, Hechos 13, donde el Espíritu Santo le ordena a la iglesia de Antioquía que separe a Bernabé y a Pablo para el ministerio que los ha mandado. Entonces, quien ordena en la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, es importante, cuando dice acá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, que Jesús se presenta como el que tiene los 7 Espíritus de Dios. O sea, hay una comunión íntima entre el Espíritu Santo y Jesús. Entonces, en 2 Corintios 3, 17, igual nos habla del Espíritu Santo. Es el que da poder, por ejemplo, para predicar. Nadie puede predicar la palabra, hermano, sin el poder del Espíritu Santo en su vida. Nadie que no sea lleno del Espíritu Santo puede predicar la palabra, sino solamente se convierte en un discurso, en una disertación. Necesitamos que el Espíritu Santo hable a través de nosotros para que esa palabra pueda hacer el efecto para el cual Dios la ha mandado. En Hechos 1, versículo 8, Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el que da los dones. Entonces, una iglesia sin dones no funciona. Una iglesia que no deja que el Espíritu Santo manifieste los dones espirituales dentro de la congregación es una iglesia que no va a ningún lado. Hay iglesias donde pensamos de que el centro de todo es el pastor. No, hermano, cada persona en la iglesia tiene dones espirituales. La Biblia es clara, todos los dones espirituales están en vigencia. Entonces no podemos negar la realidad de que el Espíritu Santo puede darle a cada cristiano dones en este tiempo. ¿Tenemos que tener cuidado? Claro que sí, porque hay gente que se presenta diciendo que tiene ciertos dones, pero sus hechos reflejan que eso es falso. Entonces, a veces eso hace que nuestras iglesias en algún sentido se vuelva recelosa de las manifestaciones sobrenaturales. Pero hermanos, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y el Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia. También Efesios capítulo 1 dice que el Espíritu Santo es quien nos sella. O sea, la evidencia visible de que una persona es cristiana, es salva, es la manifestación del Espíritu Santo en su vida, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces es importante entender. Efesios 5 dice que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es importante para conocer la voluntad de Dios. Entonces Jesús se presenta a la iglesia de Sardis como aquel que tiene los 7 espíritus, es decir, el que tiene todo el poder, el que conoce todo realmente dentro de la iglesia. La segunda parte del versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya esta cuestión de las 7 estrellas también se mencionó allá en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 1. Si ustedes regresan un poquito, el primer mensaje de las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, dice en el versículo 1, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Entonces ya Jesús se ha presentado antes como el que tiene las 7 estrellas. Y muchos piensan de que habla también de que la iglesia está refiriéndose a que Jesús tiene el control absoluto de la iglesia. Toda la iglesia es propiedad de Jesús. Lastimosamente a muchos líderes se nos olvida. Y a veces actuamos como si la iglesia se va a caer si nosotros no estamos ahí. Como si la iglesia se va a desaparecer si nosotros no estamos ahí. Como que la iglesia no va a marchar, como que la iglesia no va a avanzar si los pastores no estamos ahí. Hermanos, los pastores venimos y nos vamos, pero Dios sigue estando ahí. Entonces tenemos que entender que no se depende de nosotros la iglesia depende de Dios. Dios quita y pone a los pastores cuando Él quiere, hermano. Muchos han caído en desgracia por haber pensado que la iglesia les pertenecía. Entonces es importante que entendamos eso. Ahora, cuando Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, empieza la confrontación con la iglesia. Es interesante que aquí en el capítulo 3, en el versículo 2, vean lo que le dice a la iglesia de Sardis.
yo conozco tus obras. Otra vez, hermano, no hay nada que la iglesia haga que pase desapercibido de lo que es el escrutinio de Dios. Todo lo conoce. Dios sabe cuáles son las intenciones. Dios sabe realmente por qué hacemos lo que hacemos. De hecho, dice la Biblia que un día vamos a entregar cuentas de todo lo que habíamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando alguien se paró en el púlpito a predicar y lo predicó bien solamente para que la gente le dijera, wow, qué tremendo mensaje. Si el deseo de la persona que estaba predicando era simplemente hacer llorar a la gente, bueno, ya tiene su recompensa, ya hizo llorar a algunas personas. Pero la intención de su corazón no era glorificar a Dios, era simplemente que la gente lo reconociera a Él. Mucha gente canta ahora, y a mí me gusta mucho la música, pero uno a veces percibe en alguna gente como cierto sentimiento de orgullo, como que se vuelven estrellas de cine, y se nos olvida que todo lo que debemos de hacer en la iglesia tenemos que hacerlo para glorificar al Señor. Y mire cómo le dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. O sea, la iglesia era una iglesia a lo mejor activa, una iglesia que a lo mejor hacía muchas cosas, a lo mejor una iglesia que hacía muchas actividades sociales, una iglesia que a lo mejor te evangelizaba, una iglesia que tenía a lo mejor convenciones. No sabemos qué hacía la iglesia, pero hay cosas que la iglesia hacía y Jesús dice, yo conozco tus obras. Todo lo que la iglesia hace, hermano, el Señor lo sabe. Y lo hemos mencionado, que aún lo más secreto, aquello que nadie ve, aquello que a lo mejor nos daría vergüenza que otros supieran, eso Dios lo conoce. Entonces dice la palabra, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive. Y puede ser que a lo mejor la iglesia de Sardis tenía a lo mejor un nombre atractivo. Yo no sé cómo alguien ha dicho que ciertas de nuestras iglesias tienen tendencia a reflejar en el nombre lo que es el centro o lo que motiva realmente a la iglesia. Por ejemplo, una iglesia que piensa que lo importante es la Biblia, generalmente se va a llamar la iglesia de la Biblia abierta. Una iglesia que a lo mejor que piensa que el Espíritu Santo es lo más importante, se va a llamar así, iglesia bíblica del Espíritu Santo. Entonces puede ser que cuando el Señor confronta a la iglesia de Sardis, a lo mejor el nombre que tenía la iglesia era un nombre que reflejaba que era una iglesia activa. No sabemos, aquí no habla de denominaciones, habla simplemente de una iglesia local. Pero a pesar de todo lo que la iglesia reflejaba, Jesús dice, pero estás muerto. O sea, le pasaba a la iglesia como le pasaba a los fariseos, que a pesar de toda la religiosidad que hacían, eran sepulcros blanqueados. Era como la higuera. Y cuando Jesús fue a buscar fruto dentro de la higuera, no había absolutamente nada. Todo era pantalla. Todo era simplemente que la gente te viera lo que estabas haciendo. Entonces, algunos han dicho que el pecado que la iglesia de Sardis estaba cometiendo es el ver las cosas que el mundo muestra como correctas, aunque sean pecado, la iglesia también lo veía como correcto. Entonces la iglesia de alguna manera no quería meterse en problemas. De alguna manera la iglesia a lo mejor era una iglesia admirada, una iglesia que a lo mejor se movía por los sentimientos, una iglesia que a lo mejor se movía por lo espectacular, una iglesia que a lo mejor lo más importante es que la gente de afuera dijera, oye, qué tremendo lo que pasa en esa iglesia, oye, cuántos milagros hay en esa iglesia. Pero dentro espiritualmente no eran absolutamente nada. Jesucristo dijo, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos a los enfermos, pero ¿qué les dirá Jesús? Nunca les conocí. Ahora, estamos hablando de gente que hacía milagros. Es decir, el que una persona haga milagros no necesariamente es una indicación de que es cristiano o de que está haciendo la voluntad de Dios. Fíjense que yo me acuerdo ahorita el nombre de un mago muy famoso que estaba en un show en Las Vegas. Y en un momento determinado, él le hace creer a la gente que está caminando en el aire. Y la gente empezó a decir, ¡wow, milagro!
Luego lo hizo en el agua, se veía claramente, sin nada que hubiera en el agua. El tipo venía caminando en el agua, o sea, podía falsificar ese tipo de cosas. Es decir, el que alguien haga algo sobrenatural no significa que la persona realmente lo está haciendo para Dios, ni que sea realmente de Dios. Jesús reclama aquí a la iglesia la falta realmente de espiritualidad dentro de la congregación. Jesucristo le dice, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives. Posiblemente había mucha actividad en la iglesia, pero dentro no había nada. Versículo 2. Sé vigilante. ¿Sabe que este término, ser vigilante, tiene la idea de cuando uno está boxeando? Cuando un boxeador está preparándose para entrar en un combate, una de las cosas más importantes para el boxeador no es que también pega, sino que también se defiende. Porque él puede pegar muy bien, pero si el otro le pega antes un golpe y no tiene buena defensa, lo noquean. Entonces Jesús le dice a la iglesia, mira, tú estás diciendo que eres una iglesia viva, pero realmente observa cuál es tu situación real. Estás muerta. Ahora, ojo, ponte atención, vigila. Porque eso que tú estás viviendo no va a durar mucho tiempo. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Por qué Jesús le dice que la iglesia tenga cuidado y ponga atención a las cosas que están por morir? Porque muchas cosas en la iglesia que parecían vivas, estaban muertas. Muchas cosas pueden parecer vivas y estar muertas en lo espiritual. Mucha gente puede hacer mucha actividad en ministerios y estar muerto espiritualmente. Una persona puede hacer muchas cosas, supuestamente para Dios, y estar muerto espiritualmente. Entonces, por eso Jesús le dice, mira, sé vigilante, o sea, pon atención a lo que está pasando, sé vigilante. Si hay algo que a lo mejor se puede rescatar de todo el desastre que hay en la iglesia, o sea, analízalo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. O sea, que hay cosas que todavía no se han muerto, pero le falta poco. O sea, Jesús le está advirtiendo a la iglesia, mira, hay cosas que están agonizando. Puede ser la espiritualidad, puede ser la santidad, puede ser el compromiso con Cristo, puede ser el primer amor. Hay cosas que ya se están muriendo porque la iglesia se ha enfocado simplemente en guardar la apariencia. En guardar la apariencia. Alguien decía que nadie es pecador sino hasta que lo descubren. Y es cierto. Es cierto. Fíjese, hace mucho tiempo apareció un programa de televisión donde analizaban esta cuestión de los gestos que hace la gente. Y hay un momento donde analizan el caso de Nixon. Cuando Nixon lo acusaron y preguntan, señor presidente, ¿usted autorizó? Y le preguntan, hacen una pregunta, y él se pone las manos atrás. Dice, no, yo no lo hice. Entonces los expertos dicen, cuando una persona pone las manos hacia atrás, está tratando de ocultar algo. Y luego pone la imagen de Clinton y le preguntan, señor, ¿usted tuvo relaciones sexuales con esta señora, con Mónica? Y él se pone atrás y dice, no, yo nunca he tenido nada que ver con esa mujer. Entonces, posiblemente cuando Jesús confronta a la iglesia dice, a lo mejor la iglesia tomó la misma actitud. No, nosotros no hemos hecho nada. Se le dice, no, espérate, sé vigilante, pues hay cosas que ya se murieron en la iglesia, como a lo mejor la santidad, que a lo mejor el compromiso, con a lo mejor el tipo de cosas que Dios demanda, a lo mejor la predicación sana de la palabra, ya se murieron, ya toda esa apariencia. Pero Jesús dice, hay cosas que todavía no se han muerto, sé vigilante, porque se te van a morir. No hay cosa peor que tener algo muerto en la casa. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermano, no importa lo que usted y yo opinemos, lo importante es lo que opina Dios. Hay gente que ahora le llaman estilo de vida, que le llaman libertad de decisión. Hermano, si la Biblia dice que es pecado, no importa lo que usted y yo pensemos.
Lo que piensa que cuando hay un tipo de matrimonio entre dos personas y lo piensa que es correcto, hermano, es su opinión y nadie le puede discutir eso. Pero hermano, el que usted piense que algo es correcto, que yo piense que algo es correcto, no significa que delante de Dios sea correcto. Cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, o lo que nos presentemos delante de lo que se presente delante del trono blanco, hermano, no va a haber excusa. Si cuando el Señor, por ejemplo, nos llame a toda la iglesia y en el tribunal de Cristo nos diga, bueno, ¿por qué nunca evangelizaste? ¿Qué excusa vamos a poder darle? No es que la iglesia nunca hacía campañas evangelísticas. No es que la iglesia nunca nos motivaba a evangelizar. No es que la iglesia no creía en el evangelismo. No es que la iglesia pensaba que si el Señor quería salvar a la gente, que los iba a salvar. No es que la iglesia. Hermano, en ese momento que estemos delante del Señor no va a haber ninguna excusa. No va a haber nada que le podamos decir que Él no sepa. Él conoce exactamente por qué usted y yo hacemos las cosas. Dice, no he hallado las obras perfectas delante de Dios. O sea, no se trata, hermano, de a quién tratamos de agradar. Se trata de qué es lo que realmente Jesús dice. Recuérdense, a los fariseos Jesús les decía sepulcros blanqueados, porque aparentaban, pero no eran. Sé que los cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido. Muchos piensan aquí cuando la palabra dice que nos acordemos de lo que hemos recibido. El Señor se refiere a que recordemos que hemos recibido perdón, salvación, bendición en abundancia. El Señor nos ha dado vida eterna, nos ha dado la promesa de que viene por nosotros. Ahora, hay muchas cosas que el Señor nos ha dado. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y guárdalo. Hermano, mucha gente conoce la palabra, pero conocer la palabra y no obedecerla no cambia nada. Es cuando usted va, por ejemplo, al médico y el médico le dice, mira, le dice todo el examen y usted tiene inflamación en el intestino. Entonces tiene que a partir de ahora cambiar su dieta y empezar a comer vegetales. Y te dice, está bien, ya el médico me dio la recomendación. Y cuando usted sale del consultorio, se va a McDonald's. Dice, come un Big Mac. Dice, bueno, dice, de todas maneras, me voy a morir, pues me muero por lo menos bien comido. Entonces, es lo que está pasando acá. Porque es una persona que recibe algo que es valioso, hermano. La salvación es algo valioso. Cuando el Señor dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, hermano, la salvación le costó a Dios todo. ¿Cómo se siente usted si usted llega a una fiesta con un regalo y la persona que se lo recibe lo ve y lo tira por allá? ¿Cómo se siente usted? Puede ser que no sea la gran cosa, pero es un regalo que usted da con buenas intenciones. Usted quiere que la persona por lo menos pues le demuestre siendo interés. Entonces mucha gente ve la salvación como que bueno, pues ya murió Jesús y ya nos dio salvación, pero no nos damos cuenta todo el valor que tiene. Por eso dice, acuérdate pues de los que has recibido y guárdalo y arrepiéntete. Fíjense que es interesante, a la mayoría de iglesias Jesús le exige exactamente lo mismo. Arrepiéntete. Ahora, ¿de qué se tiene que arrepentir la iglesia? Si ya nos arrepentimos de nuestros pecados. La gente que dice el 1 Juan capítulo 1, versículo 8, que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Hay una doctrina por ahí que dice que se llama la entera santificación. Y dice que los cristianos hay un momento de nuestra vida en que ya no pecamos. Un momento que ya casi flotamos, pues ya solo falta que nos salgan alas para que parezcamos ángeles. Ya no pecamos. O sea, cuando decimos alguna mentira, es una mentira santa. Si hay una persona de esas que cae en adulterio, un adulterio, pues no era, como dicen por ahí, no, que no fui yo, fue un espíritu, fue el espíritu de adulterio que me hizo adulterar. Si se robó algo, no es un espíritu de robo, no, hermano, delante de Dios cada uno es responsable. Por eso Él dice, arrepiéntete, media vuelta, hermano. Ahora, fíjese, que el Señor está hablando de arrepentimiento a la iglesia, no al mundo, es a la iglesia.
Porque no hay cosa más difícil que convencer a una persona que está en lo correcto de que esté equivocado. Vea lo que dice Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Fíjense que ahora que ha estado lo de la pandemia, muchos cristianos hemos acomodado y hemos puesto la pandemia como una excusa para muchas veces no orar, no buscar congregarnos y ese tipo de cosas. Pero dice el versículo 26, Hebreos 10, 26. Recuérdense, cada iglesia a la que el Señor confronta, lo confronta con cosas que la iglesia está haciendo de una manera voluntaria. Vean lo que dice el versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente, o sea, no es algo que bueno, pequé porque soy pecador, pues, y todos pecamos. No, este es alguien que disfruta el pecado. Este es alguien que busca el pecado. Este es alguien que está consciente de lo que está haciendo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, o sea, es una persona que conoce la palabra. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, hermano, Jesús no puede volver a morir por otra persona por la cual ya murió. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Usted dirá, eso es para los inconversos. Siga leyendo. El que viola, versículo 28, la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. O sea, está determinado que tiene que morirse. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará, no al mundo, hermano, a nosotros. Primero empieza, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, allá en Éxodo, cuando el Señor le iba a dar las tablas a Moisés, Moisés le dijo al pueblo, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que no suban al monte, el que suba al monte se muere, sea bestia o hombre. Y la gente dice de la palabra que tuvo miedo. Hay gente que en este tiempo no tiene miedo a Dios, hermano. La Biblia dice que hay que tenerle miedo a Dios porque Él puede mandar tu alma al infierno. El diablo no, hermano. Si el diablo va a ser condenado igual que los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces hablamos de la gracia de Dios. Mira, hermano, el tema de la salvación es bien delicado. Hay una discusión si la salvación se pierde o no se pierde. Hermano, la salvación no se pierde, pero la pregunta clave aquí es, si una persona tiene la salvación, ¿cómo debe de vivir? Aquí se lo dice. Es una persona que cuando comete pecado debe llegar al punto del arrepentimiento. Pero cuando una persona se cauteriza su corazón, hermano, ya no reconoce el pecado, lo ve como algo normal. A cada iglesia Jesús le manda lo mismo exactamente. Escucha el mensaje y hazlo y arrepiéntete. Hay mucha gente en nuestras iglesias que no son salvos, hermano. O sea, que están ahí, que a lo mejor son pastores y no son salvos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como cristianos, nuestra forma de medir si una persona es cristiana o no, es cuando levanta la mano. No hace la invitación y cuando alguien levanta la mano dice, ya es cristiano. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo usted sabe realmente que el Espíritu Santo convenció realmente a esa persona y si realmente fue una conversión genuina? Nadie sabe, hermano. ¿Se acuerda ahí en Hechos, cuando está el apóstol Pedro y Juan están en Samaria? Después de que Felipe ha estado predicando. Dice que había un mago llamado Simón. Y dice la Biblia que Simón le dijo a Pedro, oye, yo quiero de eso que tú tienes. Cuando vio que Pedro ponía las manos en los enfermos y se sanaban. Y Simón le dijo, yo quiero de eso. ¿Cuánto quieres? ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero pereja contigo. Porque Simón vio un negocio ahí. ¿Se da cuenta? No es que se había convertido, hermano. Andaba con los apóstoles ahí. No se había convertido. Simplemente vio un negocio. Ese es el problema, que a veces nosotros pensamos
que porque nuestros hijos nacieron en la iglesia son salvos. No, hermano. Deben de tener un encuentro personal con Jesús. Es una relación personal. Por eso dice, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, si no estás atento, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, hermano, la disciplina, aquí no está hablando de la segunda venida. Está hablando de que en un momento, hermano, Dios va a aplicar su disciplina sobre la iglesia en momento que la iglesia menos lo espere. Porque Dios es paciente, pero no alcahuete. Hay un momento en que Dios va a aplicar la disciplina sobre la iglesia. Fíjense que uno de los momentos más difíciles, y yo creo que teníamos que tener mucho cuidado como iglesias, sin importar la denominación que tengamos, es el momento de la cena. Dice el apóstol Pablo que cuando la gente tomaba la cena dignamente, muchos se enfermaban y muchos dormían. No es que se dormían en el culto, hermano. No es que en pleno culto, cuando la persona tomaba el pan y la copa y se le echaba, caía muerto. Ahora, yo le pregunto esto, ¿qué pasaría en las iglesias si volviera a pasar esto? Imagínense que el hermano que está celebrando la cena acá, dice, hermano, vamos a orar y vamos a tomar la cena. En el momento que él se come el pan y se toma la copa, le da un infarto. Yo le aseguro que muchos pondrían el pancito por ahí. Porque a veces pensamos que la gracia de Dios nos da la libertad de hacer lo que querramos. No funciona así, hermano. Dios le está advirtiendo a la iglesia de Sardis, arrepiéntete si no voy a venir a ti como ladrón. O sea, no vas a saber cuándo. En el momento menos esperado, el Señor va a aparecer. Recuérdese, Jesús es el dueño de la iglesia y tiene todo derecho a aparecerse cuando Él quiera. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, no sabemos ni cuándo, ni qué momento, no sabemos ni el día ni la hora. A mí me fascina cuando escucho gente que dice, no, hicimos los cálculos, Jesús viene el otro año. Nadie sabe, hermano. ¿Se acuerda cuando fue lo del año 2000? Con las computadoras. El nervio que uno tenía cuando veía que ya 1999, 11:30 de la noche, ya van a ser el año 2000 y nadie sabía qué iba a pasar. Cuando llegó ya a las 11:59 de la noche del 31 de diciembre de 1999, toda la gente temblando porque algo iba a pasar, el mundo se iba a acabar. Pasó en 2000, la computadora siguió marcando la hora como normal. Pero la gente dice, ay, nos salvamos. Pero nadie sabe, hermano. Entonces, nadie sabe cuándo va a aparecer el Señor. Por eso la iglesia, en este tiempo, tenemos que ser prudentes y hacerle caso a este mensaje de Sardis. Un día, en el momento menos esperado, Dios va a aparecerse, no a lo mejor físicamente, pero de alguna manera le va a hacer juicio en cada congregación. Y yo le aseguro que si en un momento determinado, como iglesias empezamos a escuchar que en algún lugar del mundo Dios hizo disciplina en alguna congregación completa, yo le aseguro que ahí sí nos arrepentiríamos de nuestros pecados. Yo le aseguro que en ese momento sí cambiaríamos nuestra actitud. Yo le aseguro que en ese momento la gente dejaría de darle tanta importancia a la prosperidad. Yo le aseguro que en ese momento saldríamos rápido a evangelizar. Yo le aseguro que en ese momento la gente vendría y cantaría y adoraría a Dios realmente en espíritu y en verdad. Yo le aseguro que en ese momento todo cambiaría. Yo le aseguro que todos empezaríamos a comprar Biblias para que Dios me agarre con Biblia, porque dice, Señor, estoy leyendo la Biblia. Todos empezaríamos a tener devocional. Pero como dice la Biblia, Dios es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero un día, le dije, Señor, voy a venir cuando menos lo esperes, cuando menos creas, el Señor vendrá. Yo siempre digo, cada día que pasa es un día menos para que Cristo vuelva. Yo le oro al Señor que me agarre de dos maneras, que me agarre dormido o que me agarre predicando. Pero nadie sabe. Creo que va a ser triste en algún momento si nosotros estamos en pleno culto y de pronto suena la trompeta
y el que no es salvo se quede. Porque recuérdese, no porque alguien sea miembro de una iglesia es salvo. O sea, no es que van a perder la salvación, es que nunca la tuvieron, hermano. Una persona que es inconversa, aunque esté en una iglesia por muchos años, jamás va a vivir en santidad, porque no es santo. No puede. O sea, viven en santidad aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesús y porque ya somos santos. Dios nos da la capacidad de vivir en santidad. Pero mucha gente en nuestra iglesia no es salva, hermano. No es salva. Mucha gente piensa por cómo se viste, cómo habla, por las veces que van a la iglesia, por cómo cantan, por cómo sirven, por cómo hacen, que eso lo hace cristiano. No, hermano. Dios dice, yo conozco tus obras, Dios sabe realmente por qué hacemos las cosas y por qué no las hacemos. Que en esta noche, hermano, nosotros podamos tener la actitud correcta y si hay algo de que arrepentirnos, tanto los que estamos acá como los que están conectados en Zoom y en Facebook, que podamos arrepentirnos delante de Dios sabiendo que Él sabe exactamente todo lo que hay en nuestra vida. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tu palabra es bien sencilla, Señor. Tú confrontas la iglesia de Sardis y una confrontación para nosotros, Señor, porque hay tanta gente religiosa en nuestras iglesias, Señor. Muchas veces aún los que ya somos salvos nos dejamos llevar por esa corriente de religiosidad y nos conformamos con simplemente hacer cosas externas, sin darnos cuenta, Señor, que tú ves realmente lo que hay en nuestro corazón. Tú ves realmente las intenciones que hay dentro de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por las veces en las que hemos pecado delante de ti, aún sabiendo que lo que estamos haciendo es pecado delante de ti, Señor. Padre, que no nos dé miedo, Señor, llamar pecado a lo que tú llamas pecado. Y si la gente no quiere estar en nuestras iglesias, Señor, es mejor que se vayan al mundo donde pertenecen, a que estén en nuestras iglesias engañados, Señor, de que ya son salvos. Muchos, Señor, sus actos de la vida diaria demuestran que no ha habido conversión. Padre, nosotros no somos nadie para juzgarlos. A final de cuentas, Señor, cada uno de nosotros es responsable delante de ti. Que aquellos que estamos en este momento conectados, Señor, lo que van a ver después de este mensaje, que tu Espíritu Santo, Señor, toque cada vida. Y que tú, Señor, el Espíritu Santo nos confronte con nuestro pecado y nos mueva al arrepentimiento. Señor, renuévanos, cámbianos. Tu palabra dice que hagamos morir en nosotros lo terrenal. Somos responsables de lo que hacemos, Señor. Padre, no es culpa del diablo. Somos responsables delante de ti, Señor, de lo que hacemos. El diablo nos puede tentar, nos puede motivar a pecar, Señor, pero al final de cuentas es nuestra responsabilidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús por esta noche, Señor, en que tú hablas a tu pueblo, Señor. Tú no estás buscando denominaciones, estás buscando gente arrepentida, Señor. Tu palabra dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, Señor, buscar en mi rostro y dejar en sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Padre, la tierra en este momento está pasando una pandemia. Es un reflejo del pecado que hay en nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, toca nuestra vida. Ahí donde estás, amado hermano, si algo que confesar al Señor, este es el momento para hacerlo. Ven, Espíritu, ven. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Y lléname, Señor. Solo necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos que Él nos controle, Señor. Ven, Espíritu. Que no nos enfoquemos solamente en los dones espirituales, que nos enfoquemos en que tu Espíritu Santo al llenarnos tome control de cada área de nuestra vida. Que hablemos, que actuemos como el Espíritu Santo quiere que lo hagamos.
Señor, límpianos con la sangre de Jesús, Señor. Límpianos, Señor. Renuévame, restáurame, Señor. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Con tu tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. purifícame y Señor, en el nombre de Jesús. renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Dígaselo al Señor, ahí donde estás. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, Señor, ven y llénanos. y lléname. Señor, la llanura de tu Espíritu Señor, Santo con tu es el control, Señor, que Él tiene sobre preciosa nosotros. unción. Y cuando nos humilla, Señor, Ven, y nos lleva a hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. y lléname, Señor, Señor, en el nombre de Jesús, llena a tu pueblo, con tu Señor. preciosa unción. Nuestro actuar, nuestro hablar, Señor, todo nuestro ser, Señor, sea controlado por ti. Lávame, renuévame, Señor, cámbianos. restáurame, Señor, Señor, humíllanos. con tu Llévanos al arrepentimiento, Señor, que quites todo sentimiento de orgullo, Señor, de independencia delante de ti, Señor. Como tu palabra dice que debemos todo pensamiento cautivo, Señor, a Cristo, Señor, porque es el único Rey, te quiero el único Señor. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, en el nombre de Jesús, renuévanos, Señor, cámbianos. Que aquellos que te ofenden a ti, Señor, sea quitado de nuestra vida. Que cada día nos esforcemos para vivir en santidad delante de ti, Señor. Que no lo hagamos para que la gente nos vea, porque al final de cuentas no importa lo que la gente vea, Señor. Lo importante es que tú, Señor, des el visto bueno y digas, así quiero que vivas. Renuévame, En el nombre de Jesús, Señor Jesús. renuévanos, Señor. Ya no quiero. Levanta tus manos ahí donde estás y dile, igual. Señor, yo quiero esa limpieza, Señor. Quiero perdón, Señor, por mis pecados. Reconozco en esta noche, Señor, en este momento, que he pecado delante de ti, Señor. Que a pesar de conocer tu palabra no la he obedecido. Que a pesar de saber lo que tú quieres, no lo he hecho, Señor. Dentro de mí necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de tu control, Señor. Más de tu llanura, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, obra en tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú estás buscando un pueblo santo, Señor. Un pueblo humillado delante de ti, Señor. Un pueblo que se distinga, Señor, del mundo. Un pueblo que busque agradarte a ti, Señor. Señor Jesús, Ya no quiero ser igual, Señor. pon en mí. Ya no quiero ser igual, Señor. Señor. Porque Que todo lo que hay dentro
de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor, gracias. Gracias por tu perdón, Señor. Padre, que el mensaje a la iglesia de Sardes sea ser un mensaje que cale, Señor, que nos impacte, que eso nos motive, Señor, a vivir en santidad, no por miedo, sino porque tú te mereces ser alabado y obedecido, Señor. Te damos gracias en esta noche, Padre, te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a entregar nuestras ofrendas en este momento. Damos gracias al Señor. Recuérdense que el domingo tenemos culto a las 10 de la mañana y luego a las 11:30. Todos son bienvenidos. Estamos orando. Si es necesario abrir otro culto, pues lo abriremos, ¿verdad? No hay problema. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Guíame, guíame, Señor, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, escuchar tu corazón, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh Cristo, heme aquí. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame,
Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor, de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Señor, salimos con tu paz y con tu bendición. Salimos envueltos en tu presencia de perdón, en tu presencia de misericordia. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús.